en la sociedad. Estos son elementos de alguna manera invisibilizados y supimos también del caso de Saladino en un momento dado que al estar en Costa del Este, por ser negro, se pensaba que no debería estar por ahí, era sospechoso. Igualmente otros casos que vamos a particularizar en una sociedad diversa, cultural, podríamos entender, no disculpar el racismo en sociedades como la española, pero en nuestra sociedad conformada por un alto componente negro e indígena, no podemos entender que exista esta situación de racismo. Y en ese sentido, queremos señalar que los problemas de discriminación y racismo en Panamá han sido recurrentes. Durante el siglo XX esta situación se expresó contra los inmigrantes antillanos que vinieron a laborar en la construcción del Canal de Panamá para hacer posible la viabilidad de la obra. Este prejuicio se manifiesta contra otros grupos minoritarios. Ese trato deshumanizado que provocó la descivilización de los africanos esclavizados en América ha generado un tsunami de impactos en las generaciones siguientes que se expresan en exclusión social, pobreza, estigmatización, desprotección, prejuicio, invisibilización, falta de titularidades, entre otros perjuicios. A partir del siglo XX comienza el proceso de recuperación de los valores de la cultura y la identidad con los más sobresalientes, en el caso de Marcus Garvey, Martin Luther King y Nelson Mandela. No obstante, la lista es interminable de aquellos héroes anónimos. Panamá es un país con muchas potencialidades. Está constituido por una población con importante diversidad cultural, que se distingue por su laboriosidad, atributos que coadyuvan al afianzamiento democrático y el fortalecimiento de la identidad nacional. En el punto de la discriminación y el racismo, la discriminación es una aberración social expresada en exclusión de personas por sexo, discapacidad, orientación sexual, raza, religión, estética, laboral, clase social, entre otras. Esta discriminación racial o étnico-racial es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, descendencia u origen nacional o étnica. Y en nuestra Constitución está claramente consignada el artículo 19 y se habla de clase social. En este punto, el racismo es una forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos raciales, tono de piel u otras características físicas de las personas, de tal modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo tiene como fin intencional o como resultado la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas. La persona que es objeto de racismo experimenta los sentimientos más profundos de ofensa, humillación, vergüenza y dolor. El racismo es la negación de su derecho a ser considerada totalmente humana. Cuando diversas teorías religiosas y académicas han sido elaboradas para apoyar opiniones raciales del mundo, hablamos de que la esclavitud y el colonialismo tenían sus cimientos en filosofías racistas. Las opiniones racistas están profundamente arraigadas en los valores de muchas sociedades, en su ideología y sus supuestos religiosos, políticos y culturales. Tanto el nazismo como el apartheid reconstruyeron el conjunto del Estado en torno a una ideología racista. Se dan algunos casos, como el caso de los haitianos en República Dominicana, que son estigmatizados, el caso de los intocables en India, que no pueden relacionarse con los demás, y eso subsiste como parte de su cultura. Aunque las minorías étnicas son con frecuencia víctimas de la discriminación, ello se debe principalmente a su falta de poder político o económico. Los grupos mayoritarios también pueden sufrir discriminación cuando son igualmente vulnerables, por ejemplo en el caso de Panamá. El grupo contra el que discriminan pasa a describirse como predispuesto, son algunas de las explicaciones que se dan, predispuesto genéticamente a la delincuencia, irresponsables en el plano sexual o económico, menos capaces académicamente. Es la falta de aplicación de la legislación existente la que es parcialmente responsable de que persista el comportamiento que afirma prohibir. Entre otras cosas, el racismo también está relacionado con la distribución de recursos. En la economía del mercado globalizada, los que salen perdiendo
frecuentemente son los miembros de grupos étnicos cuya particular vulnerabilidad se desprende en parte de un historial de discriminación, opresión y explotación. Por lo general, la discriminación racial empobrece y desposee socialmente a los que la padecen, les niega el acceso a la tierra, al empleo, a la educación, a los servicios de salud y de planificación familiar y también a la vivienda. Los índices de delincuencia, mala salud, analfabetismo, prostitución, se presentan como pruebas de que el grupo minoritario es menos capaz o es responsable de su propia situación. En el caso panameño, el tejido social en Panamá ha ido vulnerándose en las 9 provincias, pero principalmente en las comunidades afrodescendientes de la provincia de Panamá, Colón, Darién, Coclé, Azuero y Boca del Toro, ello debido a los problemas de discriminación que sufre esta población por las ventajas sociales del fenotipo blanco, que tiene mayor valoración en nuestra sociedad, en tanto los afrodescendientes e indígenas experimentan un prejuicio social que los ubica como personas de poca laboriosidad, propensos a delinquir, como he dicho, entre otros prejuicios que van ubicándose en el imaginario social y que son reproducidos por la educación a través de los textos escolares, en donde lo negro es negativo, todo lo cual va construyendo y reconstruye el círculo de prejuicio y exclusión. En relación a lo antes señalado, se plantea una situación de marginación, invisibilización y discriminación estructural que experimenta esta población. El racismo y la discriminación racial se presentan como problemas sociales tanto en los parlamentos y medios de comunicación de los países industrializados como en los parlamentos y medios de comunicación de los países en desarrollo o los países pobres. Quisiera conceptualizar lo que es el racismo estructural. Se entienden las formas de racismo y de discriminación institucionalizadas, más que individuales, generadas por la manera de funcionar de las instituciones sociales y económicas, en el mundo empresarial, en la administración pública local, en los sistemas de enseñanza. La discriminación se produce a través de mecanismos sutiles, en los que a menudo el racismo es difícil de detectar, es indirecto o es imposible en algunos casos de probar. Los miembros de las comunidades objeto de discriminación no pueden establecer con facilidad que no gozan de igual acceso a la vivienda cuando el precio de esta es superior a sus ingresos. Como de costumbre, la discriminación encubierta evoluciona con la misma rapidez que se promulgan leyes. En muchas de las sociedades que cuentan con reglas que prohíben la discriminación racial, no se han internalizado los valores de la igualdad racial. Un caso particular, el Pele Police. Para construir una sociedad democrática necesitamos configurar la totalidad de los elementos que conforman el escenario nacional en la consideración de las políticas públicas, en la cultura, en la educación superior, en las opciones de incorporación en el mercado laboral, en equidad de condiciones, ser sujetos de derechos y que las poblaciones, tanto afrodescendientes como indígenas, no sean las víctimas de los funcionarios públicos que utilizan el Pele Police para discriminar. El nombre parece sugerirnos que ha sido prestado de una figura prominente del fútbol brasileño de piel negra y se convierte en una marca que estigmatiza y es instrumento para perseguir tanto a negros como indígenas por parte del sistema policial. Y relacionado con esto, vemos el tema del perfilamiento racial. Los casos más sonados a nivel internacional han sido el caso del juez en el Arpaio, en el condado de Maricopa, que ha sido de alguna manera encausado como perfilamiento racial contra los latinos, a los cuales los obligaba a ponerse unos tangas rosados y algunas otras prácticas que ejercía sobre estas personas. En el caso de el Trevor Martin, asesinado por un policía solamente por tener una capucha, ser negro, y él consideraba que era un delincuente. Por esta razón lo mató y esto ha generado mucha
muchas protestas en Estados Unidos, donde, como sabemos, en los años 60 se dio la lucha por los derechos civiles y que también marcó una lucha importante en el marco del apartheid en Sudáfrica. En el caso del perfilamiento racial, acciones afirmativas y enfoque de derechos, las políticas públicas podríamos connotarlas como acciones, iniciativas y programas adoptados por el Estado en cumplimiento de sus atribuciones institucionales. Y como aquí ha abundado la doctora Carmen Rosa Villa, hay muchos elementos que van en esa dirección y que apuntan, digamos, el camino, la ruta que debiera seguir el Estado panameño para consolidar nuestra sociedad. Por otra parte, las acciones afirmativas son programas y medidas especiales adoptadas por el Estado y por la iniciativa privada para la corrección de las desigualdades raciales y para la promoción de igualdades de oportunidades. El perfilamiento racial es la práctica de utilizar estereotipos étnicos o raciales en lugar de la conducta individual, la descripción de sospechosos o el conocimiento acumulado para dirigir los actos de la fuerza de la ley. Y en este sentido, hablando un poco en la conferencia de Durban del año 2009, en la cual participamos, de alguna manera se insta a los estados a adoptar una perspectiva social y de derechos humanos al enfrentar la violencia que viven los jóvenes indígenas y los jóvenes de ascendencia africana, particularmente en las periferias de las grandes ciudades, y asentarse en el reforzamiento del capital social y en la prestación de asistencia a jóvenes indígenas y afrodescendientes en el fomento de su capacidad. También, y vamos a particularizar aquí, alienta a los parlamentos que se ocupen regularmente de la cuestión del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia para consolidar su legislación, en particular la legislación de la lucha contra la discriminación, y a que mejoren sus políticas en materia de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Quisiera comentar un artículo de Vito Tanzi que sale en la revista de la CEPAL y que muchas veces utilizo con mis estudiantes de economía con relación al papel del Estado y la calidad del sector público. Allí se ve que la calidad del sector público se mide donde existan reglas y reglamentaciones claras, en donde se cumpla la Constitución, pero sobre todo, no solo elaborar leyes, sino que estas leyes deben ser reglamentadas. Eso denota de alguna manera una mayor calidad del sector público y en consecuencia también denota un mejor funcionamiento del Estado y de alguna manera reduce la incertidumbre del ciudadano con relación a las normativas que existen en la sociedad. Otro elemento muy importante en el marco de las normativas de todo Estado es que de alguna manera no solamente es sencillamente insustancial el abultamiento de las normativas, sino que las normativas se cumplan y que sea un cuerpo que también sea conocido por los ciudadanos. El gran problema de Panamá, y lo hemos visto también en la concertación cuando se hizo la propuesta de reforma de la Constitución, es que a nivel profesional y a nivel general los panameños no conocen la Constitución, no conocen sus derechos. Y yo creo que esto es un llamado al Ministerio de Educación y de alguna manera juega un papel importante la Asamblea para poder tratar de que la educación en los derechos sea una norma en nuestro país, para que cada panameño conozca sus derechos y sus deberes, pero sobre todo con mayor connotación los profesionales, que es una expresión de que no están conociendo necesariamente sus derechos.